el primer espejismo que hay que iluminar, que hay que deshacer, es el de pensar que somos una construcción propia. Es decir, que nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestras acciones han construido el personaje que somos. Entonces, si no desmontamos esa parte, es decir, si no llegamos a la idea de que el ser humano es una construcción social, todo lo demás es casi imposible, porque ese es un camino que cuando lo inicias, inmediatamente el ego se magnifica. Es decir, cuando no haces el camino de deshacer la persona, el personaje, es muy difícil todo el resto. Todo el resto se convierte en algo instrumental, como se ha convertido la misma espiritualidad en estos tiempos. Casi es un nuevo objeto, ¿no? Ha perdido su trascendencia y es también un nuevo objeto de consumo, ¿no? Entonces, la primera idea es darnos cuenta de que somos una construcción social, de que somos el resultado de una multitud enorme de factores y que nosotros no hemos intervenido en casi ninguno de ellos. Por lo tanto, que somos eso, una expresión singular de esa vida porque ni hemos decidido nuestro género, ser hombres o mujeres, ser blancos o ser de otra raza, haber nacido en esta época o en otra, nacer en un país o en otro, nacer en una familia con unos medios u otros, nacer con un temperamento u otro, nacer con unos dones u otros. Todo eso nos viene dado y no es reversible. Solamente un porcentaje muy pequeño, estadísticamente muy pequeño de personas lo hacen reversible. Entonces no podemos caer en la falacia de decir, si hay un 1 por 1000 que lo hace reversible, es reversible para todos. No lo es. Y además hay otra cosa que yo trabajo ahí y es ayudo con ejemplos, porque el libro está hecho en un lenguaje muy coloquial, a que se den cuenta los lectores de que ningún ser humano ha tenido nunca o no hemos tenido nunca ningún pensamiento propio. Ni tan siquiera Descartes, Platón o Aristóteles tuvieron un pensamiento propio. Y tampoco hemos tenido nunca una creencia propia, sino que esas creencias también son heredadas. Entonces yo invito, por ejemplo, a hacer un ejercicio. Y es que en un momento que tengan tiempo, cualquiera de los lectores que tengan 1 hora de tiempo, busquen 3 creencias que se hayan originado desde el punto cero en ellos mismos. Es decir, que no las hayan aprendido de otros ni leído, sino que sean creencias que desde el punto cero se han generado. Y se darán cuenta de que no existe, no hay ninguna. Y lo mismo con el pensamiento, no hay ninguno propio. Todo es aprendido. Entonces nosotros lo que podemos poner es un matiz. Podemos poner ese nosotros personalizado que somos todos, ¿no? Que tú eres única, Naila, yo soy único, pero somos uno. Entonces, ese uno nos hace únicos porque hay una combinación irrepetible de esa multitud de causas, pero esas multitudes de causas no las hemos construido nosotros. Entonces, el primer camino es hacer champagne, rendirse a la vida, abrazar esa multitud de factores que nos constituyen, aceptarlos, integrarlos y a partir de ahí iniciar el camino. Pero primero es ver que tú no eres eso, que tú no lo has construido. Ese es el primer paso. No es fácil, pero es muy hermoso porque cuando te das cuenta de que no tienes 2 apellidos, sino 20 millones de apellidos, porque eres universo, de repente el corazón se te revienta en el pecho. Al principio parece que estás renunciando a algo, a una identidad, pero resulta que es que lo que estás abrazando es todo lo que eres, no solo ya como humano, sino como todo lo que precedió a lo humano, porque somos todo eso. Incluso en nuestro cuerpo físico tenemos herencia de todo eso, de la bacteria eucariota que en un momento generó la vida compleja. Eso está en nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo invito a través de todo un recorrido es abrazar esa grandeza que la minimizamos en favor de una identidad muy pequeñita y 2 apellidos y una familia nuclear, ¿no? Que es Sí, mucho más sí, complejo, porque parece que... sí, sí. Mi primer libro, si recuerdas, era La sabiduría del no saber, y Exactamente. este es el siguiente paso, ¿no? El primer paso es darte cuenta que el pensamiento no puede conocer la verdad, porque el pensamiento solo puede interpretarla, ¿vale? Esa es la sabiduría del no saber. Hay algo detrás de eso, que es la conciencia más allá del pensamiento, que esa sí que es una singularidad y tiene una profundidad enorme en acercarse a la verdad, ¿no?
Y el segundo eso es darte cuenta de que tú eres una consecuencia maravillosa y única de un juego indescriptible y hipercomplejo que es el que hace la vida para jugar y aprender y experimentar. Primero, la historia está en no buscar un punto de partida anclado a un individuo. Es darnos cuenta de que en el universo, ni físicamente tampoco, lo que pasa es que nuestros sentidos no nos lo permiten ver, no existe nada separado en el universo. Todo está entrelazado. Entonces, la idea de separación, de que existe algo individual, es técnicamente una impostura. No existe nada individual. No hay ningún planeta que vaya solo por el universo sin estar girando alrededor de algo o girando cosas alrededor de él. Todo está entrelazado. Estamos en un entrelazamiento infinito. Entonces, la primera es darnos cuenta de que esa concepción de individuo es simplemente algo que nos permite entender porque es muy simplista, pero no existe nada separado en el universo, ni físicamente ni energéticamente. Energéticamente todo está entrelazado. Otra cosa es que nuestros sentidos no nos lo permiten ver, pero es un tema de limitación de los sentidos y sería tan bárbaro como, por ejemplo, decir, como yo no puedo ver los microorganismos, no existen, ¿no? Entonces, la física cuántica habla del entrelazamiento energético y desde luego los astrónomos tiene muy claro que en el universo no hay nada que funcione independiente. Todo está en su galaxia, cada planeta está con su sistema, cada sistema está con su galaxia y cada galaxia está en su núcleo o en su agrupación de galaxias. Todo es una unidad. Entonces, la primera idea es, no existe individuo. Entonces, ¿hay algún punto de llegada? Sí, es decir, vale, no existe ese individuo. Soy una expresión de la vida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que puedo experimentar? Con mi inteligencia, con mi mente y con mi presencia. ¿Qué es lo que realmente me está dado a mí a experimentar con cierta verdad, con cierta verdad en el camino? Y entonces ahí es donde aparece la magia, ¿no? Porque ahí tenemos que el camino del ser humano, de cualquier animal, todos o la mayoría de ellos viven ahí, es aprender a vivir en presencia. Es decir, nosotros lo que somos observadores privilegiados de una vida que va transcurriendo y de la que nosotros formamos parte. Nosotros estamos en el río de la vida. Entonces, lo que podemos hacer es, a través de aprender a trabajar la presencia consciente, es acompañar nuestra vida, vivirla, no interpretarla con nuestra mente y vivirla como lo que somos, como algo que no está separado, como algo que está unido, que es parte de esa unidad, ¿no? Entonces, esa es la historia. Entonces, lo de la inteligencia artificial, luego si quieres lo tocamos porque es muy gracioso. Yo el tercer libro profundizo mucho ahí, pero en este ya lo toco. O sea, la inteligencia artificial, es humana, porque la hemos construido nosotros y además es el fruto de la inteligencia colectiva de la humanidad. Es decir, las inteligencias artificiales están alimentadas con el conocimiento humano. Por lo tanto, son un fruto nuestro, ¿vale? Tan nuestro como lo es un pan o una mesa. Lo que es artificial es el producto que genera, pero también lo es, yo qué sé, esta botella cuando ha salido de un proceso industrial. Entonces, la inteligencia artificial no es artificial, está basada en nuestro conocimiento, gestionada por humanos y llegará a ser lo que llegará a ser con humanos. Luego, lo que sí que está claro, sería otro tema, es si algún día se nos irá de las manos. Pero ese es un tema en sí mismo con mucha entidad, ¿no? Bueno, no hay nada en la vida. En la vida no hay nada bajo control. Ninguno de las personas que nos va a oír decidió nacer o decidirá morir en el momento que lo haga. Y como eso, mil cosas. Casi todas las cosas grandes de la vida están fuera de control. Y la inteligencia artificial también. Eh, lo que pasa que estamos digamos, es una creación muy singular. Es una creación diferente por lo siguiente. Hasta ahora nosotros éramos los que aportábamos conocimiento a nuestras creaciones, todas las creaciones industriales, tecnológicas, y no podían tener la capacidad de pensar por ellas mismas. Por primera vez en la historia de la humanidad, por eso es un salto nunca visto, estamos quizá a 10 años de eso. Hay quien
el presidente de la mayor compañía del mundo de fabricación de chips, Nvidia, dice que a menos, dice que a 5, de tener la primera inteligencia artificial general, es decir, que será capaz de pensar por sí misma y aprender por sí misma sin necesitar un ser humano. A partir de ese momento, las inteligencias empezarán a conectar, las generales, y puede ser que lo que elabore no seamos capaces de entenderlo por su nivel de complejidad. Ese es un punto nuevo en la historia de la humanidad, que es una creación del ser humano que piensa por sí misma y aprende por sí misma y supera el conocimiento que puede desenvolver la mente humana, ¿no? Entonces, ahí estamos en un momento singular, pero podemos estar tranquilos, porque nunca hemos tenido nada bajo control. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente que esto es diferente. Es decir, es algo que no está bajo control, que es diferente de las cosas que no estaban bajo control que nos habían pasado antes. Pero parte de la frustración y de los problemas de salud mental de la humanidad están en que intentamos convencernos de que la vida está bajo control, la intentamos controlar, la vida no está bajo control y continuamente vivimos en una frustración tremenda. Y además, la segunda cuestión es porque buscamos la felicidad fuera, cuando la felicidad solo puede salir de dentro hacia afuera. La felicidad nunca la da el mundo, la da en nuestro interior, la plenitud está dentro. Es una conformidad interior con tu vida, ¿no? Entonces, no hay problema, nada está bajo control, la inteligencia artificial tampoco lo está. Confiemos en la vida. Una maravilla, pero inconmensurable. Cuanto más conoces el ser humano, tanto a nivel sutil como físico, es mayor el asombro, ¿no? Eh, Tenemos una máquina muy poderosa que es nuestro cerebro. Es el fruto de una evolución muy, muy sofisticada. Y aquí en el cerebro que tenemos en la cabeza, porque tenemos 3 cerebros en el cuerpo, tenemos 86.000 millones de neuronas. Y esas neuronas, en los 4,5 millones de años que tenemos de historia como especie, se han especializado en predecir, en protegernos, en cuidar nuestro cuerpo y entender cuándo nuestro cuerpo necesita cosas y segregarlas y enviar para acompañarnos, y también en predecir situaciones para sacarnos de peligros o para que no entremos. La neurociencia ya sabe y ya define así nuestro cerebro, es una máquina de predicción que está el 95% del tiempo en modo no consciente elaborando predicciones. Entonces, ¿qué quiere decir un cerebro tan activo? Que continuamente está florando pensamientos, continuamente están en un pulsar continuo, continuo, continuo. Entonces, eso que es muy útil para mantenernos vivos y que es muy útil para la logística de la vida porque nos permite desarrollar pensamientos racionales muy operativos para sobrevivir, incluso para los trabajos, para las tareas con las que nos ganamos la subsistencia, el modo de vida, tiene la inconveniente de que nos aleja del silencio, nos aleja del cuerpo y nos coloca en la mente, en esa fantasía, en esa interpretación mental continuamente de la realidad. Entonces, volver al cuerpo, volver a la realidad, significa que hay que hay que desarrollar una actividad singular, calmar esa mente y volver a la conexión con el resto del organismo, del cuerpo. ¿Ok? Porque si no, nuestro cerebro ocupa todo el espacio. Eso ha ido siendo más grave, o más grande, más grande, más grande desde, pues quizá desde la revolución industrial ya se disparó, ¿no? Y ahora ya, ¿para qué contar con la cantidad de estímulos intelectuales que tenemos con el tipo de vida, las profesiones, las redes sociales, el entretenimiento, etcétera, etcétera? Entonces, es difícil porque el cerebro siempre está pulsando y nos está invitando a alejarnos de la presencia. Entonces, ¿cuál es la vuelta ahí? Como el organismo es muy sabio y nos cuida, hay un mecanismo muy sencillo que nos lleva a la presencia y es la respiración. De hecho, el cuerpo, que tiene esos 3 cerebros, aquí hay 86.000 neuronas, en los intestinos hay 500 millones,
tiene el corazón unas 40.000 neuronas. ¿Vale? El corazón cada vez Ahí estarían los está, tres cerebros que mencionabas al principio. exacto, cada vez está más claro que parece ser que el cerebro del corazón es el que lo rige todo, a pesar de que tiene tan pocas neuronas, ¿no? Voy a un dato. Cada vez que el corazón pulsa, el cerebro calla. Espera a ver qué le dice el corazón, porque nosotros somos básicamente frecuencia. Entonces, si nosotros vamos a la respiración consciente, entonces es ese cerebro que quiere callarse todo el rato, pero que espera nuestra aportación, que nosotros nos pongamos en vía, lo que hace es empezar a callarse. Entonces, es tan sencillo como volver al cuerpo a través de sentirlo y a través de concentrarnos en la inspiración y la expiración. Y eso lo podemos hacer en la posición de zazen, que es como, por ejemplo, yo medito por estar en la vía del zen, o podemos hacerlo sentado en una silla, podemos hacerlo paseando, podemos hacerlo tumbados. Es decir, no hay una limitación física, nadie es excluido por algún tipo de discapacidad física de hacerlo. Puede hacerlo en cualquier posición o postura, a pesar de que zazen, lógicamente, es más fácil entrar rápidamente. Entonces, al tú estar concentrado en la inspiración y la expiración, el cuerpo va calmándose, el cerebro va calmándose y aparecemos en presencia consciente. Cuando aparecemos en presencia consciente y el cerebro se calma, nuestro personaje se desvanece. No hay nada. Entonces, esa es la manera de volver a esa conciencia más allá del pensamiento, que es la realmente singular de lo vivo, de la vida, ¿no? Y entonces la respiración de hecho, el Zen es una práctica corporal. El Zen se basa en algo tan sencillo como Zazen, que es una postura sentada en la que apoyas rodillas y el espacio justo entre el ano y el sexo, que haces un trípode, estiras la columna, colocas recto y entonces eres como un trípode perfecto, alineas el cuerpo y a partir de ahí lo único que haces en Zazen es ir a tu respiración y estar presente en tu cuerpo para que no haya ninguna tensión en tu cuerpo y estés inspirando y expirando, inspirando y expirando, sin ninguna intención, sin ninguna pretensión, sin ninguna expectativa. Y cuando eso pasa, hay un momento que no hay nadie, desaparece. Entonces, ¡fum! Ahí volvemos a lo que somos. Entonces, esa presencia es un regalo no solo para nuestro cuerpo físico, sino para todo nuestro cuerpo sutil, para todo nuestro cuerpo energético, para nuestro cuerpo emocional, y es la que abre la puerta realmente a la trascendencia, a salir de esa ilusión del pensamiento, del personaje, de la intención, de la expectativa, de la pelea, de la lucha, y aparece la liberación, algo maravilloso, dejas de ser tú, que es grandioso, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer, si bien no podemos conocer la realidad, es que podemos habitar nuestro cuerpo físico a través de la respiración y la presencia consciente. Y eso es un regalo inmenso, porque ahí descubrimos que no hay separación. Bueno, descubrimos muchas cosas que explico con más o menos detalle en el libro. Muy bien, y yo te quería preguntar respecto a eso, porque no todas las personas que se introducen a la meditación están buscando ese tipo de objetivos. Yo igual le suelo decir en broma, hay objetivos como del más allá y hay objetivos del más acá. Sí, sí, sí. Y en el más acá muchas veces el general de las personas busca bajar los niveles de ansiedad, relacionarse mejor con el otro o con o con esta ilusión desde este punto de vista que ha construido, o incluso valorarlo, revalorarlo, ¿no? Y resignificarlo. Entonces quisiera que nos cuentes cuál es la diferencia que a muchos les puede dar como un miedo, ¿sí? Sí. De que en ese yo ya no soy pueda haber una experiencia de despersonalización que al regresar sea disfuncional de alguna manera. Estoy pensando en los Bien. procesos de ansiedad, ¿no? Despersonalización. eh, Ya. y, o sea, eso por un lado, pero cómo es volver
integrado, entendiendo la experiencia y que eso sume y sea eh, Mm, perfecto, sí, armónico con sí. mi biología, con mi Sí, psiquis, ¿se sí, entiende? sí, perfectamente. Es muy sencillo porque hay como, decir, claro, cuando tú te vuelcas, te puedes buscar de una manera dulce y amable y, digamos, con un impulso pequeño. Es decir, de hecho, basta cerrar los ojos, sentarte, alinear la espalda y respirar 2 minutos y abrir los ojos para encontrarte en otro estado de ánimo. Es decir, con eso es suficiente. Es decir, no todo el mundo tiene por qué perseguir el mismo, tener inquietud por llegar al mismo lugar, ¿no? Y todos los caminos y todas las opciones son magníficas porque no existe el error, ¿vale? Entonces, a ese camino te puedes entregar sin final o te puedes entregar simplemente porque quieres, pues, bajar la ansiedad o calmarte ¿vale? O recuperar un poco el centro. ¿M? Entonces eso basta con que hagas una pequeña meditación de 5 minutos, que cierres tus ojos, que te centres en tu respiración, abres tus ojos, estás totalmente funcional, estás en un mejor estado emocional, energético y ya está. Punto. No hay más. No tienes que hacer nada más y es maravilloso. Ahora bien, puede ser que tengas inquietud, te llame la atención el hacer ese recorrido en profundidad, ¿no? Y entonces iríamos al otro lugar, ¿no? Pero no necesariamente tenemos por qué todos tener las mismas inquietudes, los mismos deseos, perseguir las mismas, ¿no? Está perfecto que cada uno haga el recorrido hasta el punto en el que se encuentre cómodo, se encuentre bien. Y toda experiencia está bien, ¿no? No hay una mejor que otra. Ahora, si ese camino uno da gas y da gas y da gas y da gas, y va, y va, y va, lo que nos lleva es a- a- al... Yo no le llamaría despersonalización, porque mm, mm, no vas a ningún sitio en el que no estés. Es la ilusión de que eres una persona. Por lo tanto, no te puedes equivocar cuando cualquiera de nosotros abre los ojos y está delante del espejo. Simplemente porque ha estado meditando, es diferente, yo que sé, si le ha tomado algo que le ha sentado realmente mal, ¿no? Es otra experiencia de otro tipo. Muy bien. Te encuentras contigo, ¿no? Con la respiración y la meditación, yo creo que eso esa pérdida no se puede dar, eso se puede dar si las personas toman, yo qué sé, sustancias, ¿no? Pero con la meditación lo único que llegas es un estado de trascendencia más o menos profundo y ya está, pero yo no le veo ningún riesgo, ¿no? El tercer espejismo del que tú nos hablas habla del mito de que hay un destino personal. O sea, Mm, ¿qué significa acompañar la vida en lugar de querer controlarla? Nos diste alguna pista al principio, pero bueno, me mm, gustaría profundizar porque mm. me toca personalmente. Yo me dedico, tengo una aplicación de Sí. mindfulness, pero creo que todo inició por tratar de desligarme de esta idea de controlar, ¿no? Pero no lo logro. Mm. Bueno, eh, si utilizamos el cerebro, la razón, la lógica, nos tenemos que ir a la ciencia, porque es en donde están los trabajos empíricos, los desarrollos, los experimentos, ¿vale? Y entonces hay algo que es nuevo, que nosotros lo podemos disfrutar, pero no lo han podido disfrutar a inicios del siglo XIX, porque es de finales del siglo XX, y de este siglo. Ahora ya sabemos que, que nuestro cerebro es el último que se entera de lo que pasa y de las acciones que nosotros llevamos a cabo, porque se ha podido medir. Y hay cientos y cientos de estudios en universidades de las más prestigiosas del mundo intentando demostrar el libre albedrío. En ninguna se ha podido demostrar. Es decir, todas han podido demostrar que no existe y ninguna ha podido demostrar que existe. Quiero decir, que si queremos sostener desde la mente, desde la razón, el hecho de que exista un libre albedrío, es decir, que incluso este movimiento mío de la mano, mi cerebro se ha enterado 2 milisegundos después de que se haya producido.
Entonces, si yo quiero mantener con la razón el concepto de libre albedrío, no puede ser porque la ciencia lo niega. No hay ni un solo estudio que afirme que el libre albedrío existe. Por lo tanto, ya se convierte en una discusión de café. Ese café puede ser más o menos filosófico, pero es de café. Pero es que si me voy al sentido común, me pasa igual. Yo en el libro lo repaso y en el primer libro también lo repasaba. Eh, Casi ningún hecho importante de nuestra vida lo hemos decidido nosotros, que era cuando decía, yo no he decidido nacer varón, no he decidido nacer blanco, en el sur en mi caso, mi cuerpo nació en el sur de España, en Granada, en una familia determinada, en un momento determinado, con una familia, por ejemplo, en mi caso, que daba mucho valor a los estudios y eso a mí me ha permitido tiene un camino ahí abierto, una familia que tenía mucha costumbre y donde hay mucha gente, hay un porcentaje de doctores y no sé qué, pues muy elevado. Por lo tanto, yo he heredado una inteligencia que no tiene ningún mérito, que me ha permitido un camino fácil, igual que no he heredado algo que me hubiera encantado ser músico. Y nada, me dejan horas y horas y horas intentando tocar la guitarra y me encantaría cantar, echarme a vibrar. Estoy negado, y lo tuve que dejar. Mi profesor de guitarra me dijo, Antonio, déjalo, déjalo. Yo recibí unos dones y no he recibido otros, ¿vale? Y luego hay la propia experiencia de la vida, es decir, donde me he criado, he vivido en diferentes países, es decir, yo soy el resultado de todo eso yo apenas he tomado una decisión. Claro, somos ejecutores de pequeñas cosas y confundimos ser los ejecutores con ser los creadores de esa decisión. Si yo no tengo un solo pensamiento y una sola creencia propia, ¿cómo voy a tener una decisión propia? Por lo tanto, nosotros no decidimos nuestra vida, sino que nosotros somos como máquinas de resonar, Naila. Es decir, las creencias, las cosas que nos pasan, las personas que conocemos, resuenan de una manera o de la otra por nuestra propia frecuencia, nuestro código energético, lo que llevamos dentro, lo que hemos creído, lo que nos ha precedido. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacer cuando entiendes que eso es así? Además, cuando la ciencia no tiene ninguna duda, los grandes neurocientíficos, bueno, también los grandes filósofos ya están ahí, dicen es una soberbia ilimitada pensar que eso existe. Entonces, la otra opción es decir, bueno, ¿y qué dicen las grandes tradiciones? Las grandes tradiciones dicen que no hay libre albedrío. Ninguna de ellas se atreve a decir que somos dueños de nuestro destino, ninguna. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues ni la ciencia, ni las grandes tradiciones, ni el sentido común lo pueden apoyar. La manera de andar por la vida es abrazar la vida, es decir, una aceptación activa e inteligente de la vida. Uno está siempre con los brazos abiertos y lo que pasa, lo que haces es abrazarlo, no te resistes. Y una vez que tienes algo en tu vida, ahí pones en marcha tus sentidos, tu inteligencia, tu experiencia, todo, para intentar integrar eso en tu vida de la manera más plena posible. Pero no te resistes a la vida. Cuando no te resistes a la vida, no existe el drama. Es imposible. Puede existir el dolor, pero no el sufrimiento. Porque tú, o sea, nunca se te ocurría decir, ¿cómo a mí me ha pasado esto? O sea, ese pensamiento, que es de una soberbia infinita, no te entra. Entonces tú puedes decir, hombre, me hubiera gustado otra cosa, correcto. Me hubiera sido más fácil que hubiera sucedido eso, correcto. Vale, entendido. Pero no ha sucedido, ¿vale? Ha sucedido esto, muy bien. Pues vamos a ver a esto que ha sucedido, ¿qué es lo más grande que hago con esto? Porque es lo que tengo, es lo que me ha traído la vida. Por lo tanto, yo lo abrazo. Al hacerlo, desaparece el sufrimiento de nuestra vida. Sin embargo, nos pensamos que controlando, intentando controlar la vida es como controlamos el sufrimiento. El sufrimiento, o sea, la vida no está aquí para hacernos felices ni para hacerse fácil. La vida es un desafío hermosísimo y es como un juego. Cuando has acabado, has hecho un aprendizaje, aparece como en los juegos, ¿no? Has acabado una pantalla y ¡brum! La pantalla siguiente con nuevos desafíos. Entonces, es eso. Y entonces lo que vas haciendo es, vas abrazando lo que viene, pero entonces es maravilloso, Naila, porque desaparece el drama de tu vida y aparece una cosa que es enorme y es el agradecimiento.
hay algo que hemos olvidado. Muchas personas se pasan la vida reclamando y siendo víctimas, como si mereciéramos de salida todo. Y además unas cosas muy raras, porque suelen ser cosas materiales y, ¿no? Como si eso fuera realmente lo relevante, ¿no? Entonces, y olvidamos agradecer el existir como humanos. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de haber encarnado en el animal más sofisticado y maravilloso que pisa la tierra en estos momentos. Y con una conciencia, con una profundidad enorme, que vale, si no la cultivamos no nos enteramos, pero que está allí. Entonces, deberíamos estar agradecidos solamente por el hecho de existir como humanos. Sin Mm. embargo, nos pasamos el día reclamando, echando culpas a este y al otro y queriendo controlar algo que no es controlable. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Sufrimos, sufrimos, sufrimos y sufrimos. Cuando la historia es abrazar, soltar y agradecer. Es como el amor, yo también lo explico ahí en ese punto, ¿no? Cuando el amor es una exigencia en lugar de una entrega, el amor te trae dolor también. Pero el amor es entrega, sin expectativa, como la vida, Ushotoku, decimos en el Zen. Entonces, el amor es entrega, no es si recibes estupendo, pero la grandeza, grandeza, grandeza es cuando tú das amor sin esperar nada a cambio. Y de hecho, cualquiera de nosotros, cualquiera de los oyentes que vea este vídeo, puede hacer memoria y recordar cuando hizo algo sin ningún tipo de búsqueda de provecho personal. Seguramente recordará que se le calentó el corazón una barbaridad porque no buscaba nada para él en aquello que estaba haciendo para otra persona. Eso es lo que hace al cuerpo físico, energético y sutil vibrar a un nivel más alto. Cuando tú entregas sin esperar nada a cambio, nada. Entonces, la vida no es control, el amor es entrega y la plataforma para evitar el sufrimiento es el agradecimiento. Todo eso es gratis. No necesitas, no necesitas casi, vamos, casi nada. Y entonces yo un poco lo que hago explicar en el libro es, bueno, es un poco también la vía, ¿no? Y es para evitar ese cuerpo emocional. Es muy difícil evitar el cuerpo emocional y escapar del sufrimiento si no lo vives desde ahí, ¿no? Y entonces doy un poco las pautas porque vale la pena, porque sin duda vale la pena, vale la pena. Sin desmontar el primero, todos los demás no pueden estar. Si no Ujú. desmontamos el personaje, estamos condenados a la vida ordinaria, sufrir ante casi todo lo que pase, que no esté de acuerdo en las expectativas, que además son muchas veces son muy superficiales y además con muy poco principio de realidad. Entonces, cuando tú abandonas el yo, cuando te das cuenta de que no tiene sustancia y además que no te aporta, no te aporta un beneficio, entonces es posible dar los otros pasos. Porque, vamos a ver, la muerte es vida. Es decir, todos vamos a asistir, primero todos, tú y yo no sabemos si moriremos hoy. Y deberíamos vivir como si eso pudiera ser posible, pero no lo hacemos. Entonces, estamos negando la vida cuando negamos la muerte. Y le estamos utilizando la palabra vida justa o injusta a unas cosas que son una pretensión también tremenda. Otra cosa es que te juzguen y te condenen por algo que no has hecho, ¿vale? Que también lo deberías aceptar y ver qué haces, entre otras cosas, conseguir un gran abogado y ver a ver cómo te defiendes, ¿correcto? Claro. Y ver qué te trae esa situación, por qué a ti te ha pasado eso, pero una de las cosas sería que no te condenen por algo que no has hecho. Ahí sería esa es la aceptación inteligente. Pero a veces decimos, es injusto que se ha muerto una persona que yo quería y que es que no se va a morir nunca esa persona ni tú. Se tiene que morir cuando. Hay un momento que no te va a doler, hay un momento preciso que no te va a doler. Entonces, la vida transcurre. Entonces, si no la dejamos de la mano, es que cuando no dejamos a la vida ser, la vida nos destroza. El problema es que nos hemos colocado en una virtualidad y además que ahora la hemos acompañado de una inmediatez, que es lo que está ocasionando algo que nunca había pasado. Hasta ahora nunca los niños tenían problemas de salud mental y no estaban medicados. Ahora ya están medicados hasta los niños. Entonces, quiere decir que todo nuestro planteamiento se ha caído. Es decir, no podemos seguir manteniendo un planteamiento que a todas luces lo que hace es agravar
y mostrar cada vez más que no es, que debemos buscar otra alternativa, ¿no? Entonces, la vida sucede y si la vida la abrazas, estás viviendo la alegría continua y de la otra manera, pues estás sufriendo. Ahora bien, también es cierto que las personas que se acostumbran a sufrir, el sufrimiento también es una droga, ¿eh? La intensidad también, hay gente que encuentra una cierta conformidad, pero yo invito a probarlo, a probar esa. Lo otro ya lo conocemos y sabemos Sí. que no controlamos la vida, sabemos que el sufrimiento está demasiado presente en nuestra vida. Yo lo que invito es ampliar la mirada, porque el otro ya sabemos dónde lleva y no lleva, es decir, no podríamos decir que somos la especie humana está en un punto de máxima felicidad, de plenitud, de realización, de cuidado, de armonía. Es decir, según el secretario general de la ONU, estamos en peligro de extinción. El secretario general de la ONU, que es una asociación, una organización absolutamente conservadora. Y es decir, tenemos que mirar hacia otros lugares, a nuevos lugares. No podemos seguir buscando cosas diferentes haciendo lo mismo, porque haciendo lo mismo nos encontraremos en el mismo lugar. Entonces hay que abrir los caminos más amplios, ¿no? Más amorosos, ¿no? Es decir, la espiritualidad es trascender la personaje que uno es. Eso es espiritualidad. Otra cosa es el bienestar emocional. Es otro tema. Entonces, yo no estoy absolutamente en contra de decir, es más, yo me rodeo de toda la belleza que puedo, de toda, y me rodeo de toda la armonía que puedo, y me rodeo de toda la buena gente que puedo. Intento que mi vida sea una vida lo más mm, agradable, en el sentido más profundo de la palabra posible, ¿no? Yo valoro muchísimo la belleza, y por la belleza me refiero desde un lápiz hermoso a una goma de borrar, ¿vale? A una libreta. Es decir, yo valoro la belleza en cada cosa, de las pequeñas a las grandes, pero la espiritualidad no persigue nuestro bienestar personal. La espiritualidad, nuestro yo espiritual es el que, porque esa es nuestra naturaleza, es el que trasciende el personaje. Y entonces, sin embargo, le hemos llamado espiritualidad a sentirnos bien, al bienestar emocional, al bienestar físico, al bienestar energético. Eso es, eso es alineamiento energético, eso es un bienestar, pero no es espiritualidad. Entonces, si yo voy a Reiki, o yo, por ejemplo, recibo Shiatsu periódicamente, es decir, o yo qué sé, o medito, o hago yoga, que es casi diario, es decir, hay semanas que todos los días, semanas que 5 días, pero es diario, primera hora de la mañana. Si yo me alimento bien, y lo hago, y como ecológico, y vale, y cuido mucho el agua que tomo porque es el 80% de mi cuerpo. Es decir, yo hago todo eso. Eso no es mi yo espiritual. Ese es mi bienestar de mi cuerpo físico, energético y emocional. Mi espiritualidad es otro rango, es mi trascendencia. Es cuando yo dejo de ser Antonio Lozano Domene y vuelvo a lo uno. Esa es la espiritualidad. Sin embargo, desde la nueva era, le hemos llamado espiritualidad al bienestar emocional o personal, o a conseguir la casa de tus sueños, yo qué sé, unas cosas muy raras. Entonces, eso es bienestar y está fantástico. Yo no tengo nada en contra de eso. Yo procuro tener todos esos bienestares en mi vida, ¿vale? Porque pienso que la vida tiene que ser lo más armoniosa posible. Pero eso no es espiritualidad. Espiritualidad es cuando Antonio Lozano desaparece y entonces hay una trascendencia que va más allá de mi bienestar personal, no hago las cosas pensando en mí. Esa es la trascendencia, esa es la espiritualidad. Y lo otro es el bienestar personal. De hecho, a este libro, uno de los títulos que tenía, pasa que no me dejaron ponerlo, y bueno, el que tiene me gusta más, era Manual para el Decrecimiento Personal. Ah, muy bien. Era más, eh, ¿cómo se Entonces, dice? el, el crecimiento personal no es espiritualidad. Es contradictorio. Es crecimiento de la persona. Ahí el espíritu no está. El espíritu es cuando trasciendes la persona. Entonces es como decir un río sin agua. No, un río lleva agua. No, es que quiero un río sin agua. Vale, pero entonces utilicemos otro término. Entonces, todo lo que esté envuelto en el crecimiento personal es un crecimiento de la persona. Es fantástico. Pero eso y la espiritualidad.
son dos ligas diferentes, son dos dimensiones diferentes. ¿Es importante el crecimiento personal? Claro. ¿Es importante el bienestar personal? Claro. ¿Es honorable perseguirlo? Claro. Pero eso no es espiritualidad. Es otra cosa. Ni mejor ni peor. Son cosas como diferentes, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando pues, cada uno de los estados del bienestar van entrelazados, pero son diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir para darle a la espiritualidad el rango que realmente tiene y que se ha cosificado y se ha hecho de la espiritualidad algo como un objeto, ¿no? Una cosa, y una cosa que tiene que ver con las cosas que nos pasan y con, ¿no? Cómo nos sentimos, y es algo es mucho más profundo, ¿no? Es solo eso. Imagínate, yo te veo a ti y desde mi lugar me cuesta mucho encontrar diferencias entre tú y yo. Claro que tú eres única, diferente a mí, pero, pero yo no puedo sentirme diferente. Pero lo mismo me pasa cuando miro el sol o miro una estrella. Yo soy eso, soy todo. Es decir, cuando tú sales de ahí es cuando puede aparecer la compasión, porque no hay diferencia. Tú eres con todo y una expresión única, pero eres con todo. Entonces, cuando te admites como universo, imagínate, imagínate el pedazo de compra que haces. Es decir, la adquisición que haces es descomunal. No hay nada que no seas tú, pero no eres nada, lo eres todo. Entonces, hay una serie de regalos que vienen inmediatamente ahí. ¡Pam! Y entonces, que no los tienes que trabajar. La compasión no se trabaja, es una mirada. Es una mirada que aparece cuando has deshecho ese camino. Entonces, aparece de manera automática. No se desarrolla la compasión igual que no aparece la iluminación porque te sientes millones de horas en zazen. No, aparece cuando hay una mirada que aparece nueva y entonces la vida la vives desde otro lugar. Entonces ¡fum!, el corazón da un paso, ¿no? Entonces, y ahora, por ejemplo, ah, ahí estoy ah, haciendo ayudando a personas, ¿no? En el mentoring que ofrezco a las personas para hacer ese camino de vuelta, ¿no? Porque nosotros pasamos, piensa que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros somos un puro sentir. Es que ni tan siquiera necesitamos ver, ni respirar, ni oír, nada. Del puro sentir pasamos al nacer a la indiferenciación durante unos meses. Todos nosotros somos el todo, ¿no? No vemos diferencia entre nuestro cuerpo, nuestra madre y con el resto. Luego eso se va limitando y hay un momento que aparece tu cuerpo y ves tu cuerpo y te identificas con tu cuerpo, ¿no? Pero hay un momento todavía durante un tiempo, unos años, que nos permiten vivir en la magia. Nos cuentan cuentos y quieren nuestros padres que creamos en la magia, creemos en la magia. Hasta que un buen día nos dicen, no, no, niño, no, no, mira, no. Ya solo existe lo que ves y lo que tocas. Y como me digas que ves otras cosas, malamente, te quitan la magia. Pero te dejan todavía preguntar muchas cosas y no saber, y puedes preguntar y preguntar y preguntar. Y incluso parece que responden y lo entienden. Y, qué bien, fíjate qué inteligente lo que pregunta. Pero hay un día que tampoco te dejan no saber. Y ya tienes que saber de todo. Y tienes que tener respuestas, motivaciones para todo. Se acabó el no saber. Y hay un momento que ya sales al mundo y tienes que competir. Y ya no puedes sentirte que eres uno con el universo, sino que tienes que competir con el de al lado para sobrevivir y no sé qué. Y se acaba la fractalidad. Y a partir de ahí, ¡blim!, todo va, ¿no? Entonces, el sistema que hemos montado nos lleva en un camino, ¿no? Está bien, es el que hay. Lo abrazamos, perfecto. Pero es bueno intentar hacer el camino de vuelta sin dejar el saber vivir aquí, saber tener una tarea, un oficio, una profesión, que te defiendes bien en la vida, que te relacionas con los demás, que tienes un bienestar personal. eh, pero es bueno poder hacer el camino de vuelta y poder volver a esa naturaleza esencial que eres, ¿no? Y entonces yo ahora estoy haciendo ese mentoring para, bueno, pues las personas para acompañarlos para que hagan ese camino de vuelta.
no es tan complejo, pero claro, hay que deshacer creencias. Y entonces yo lo que he hecho es, mis libros es una manera de agradecer lo que la vida me ha dado. Hay un momento en la vida que dices, bueno, he aprendido cuatro cositas, voy a compartirlas. Y entonces las compartes. Yo los he compartido en forma de estos libros que para que fueran digeribles han sido tres libros, ya se han publicado dos, el tercero se publicará el año que viene. En el primero digo, el pensamiento no te permite conocer la realidad, te permite interpretarla. El ser humano no tenemos capacidades intelectuales y sensoriales para conocer una realidad tan hipercompleja. La ciencia no tiene ninguna duda de eso y admite que desconoce el 96% de la realidad física y se queda tan ancha. Bueno, pues si el pensamiento no conoce la realidad, hay una sabiduría que es la de no saber. Primer libro, el misterio. Invita a vivir en el misterio. Segundo libro, eh, la fantasía de que somos individuos separados del resto. No existe nada separado del resto en el universo. Todo está entrelazado. Todo es una construcción y una consecuencia. Por lo tanto, vivimos, y es una invitación a vivir en la unidad. Y el tercer libro, que habla de cómo funciona la inteligencia esencial del universo, cómo funciona toda esta maquinaria. Y cómo funciona a nivel de las galaxias del universo lejano, cómo funciona nuestro planeta, cómo funciona la vida, la inteligencia colectiva que hay en las plantas, en las bacterias, en los hongos, en los seres vivos, en el humano. Y luego llega la inteligencia artificial, ¿no? Y hay todo un desarrollo, hasta incluso cuando nosotros ya no tengamos el control, ¿no? Hay todo un desarrollo ahí, ¿no? Entonces, este tercer libro es, hay una inteligencia superior que rige la vida. Entonces, la invitación es, te invita a vivir en la totalidad. Por lo tanto, es un viaje hacia el misterio, la unidad y la totalidad. Y ese camino tiene unas pautas, hay unas maneras, y lo que precisa es que a través de nuestra inteligencia y nuestro corazón desmontemos una serie de creencias. Para eso yo utilizo continuamente la ciencia. Es decir, oye, mira, esto no te lo digo yo, lo dicen las mentes más brillantes. Esto, esta gente, esto, aquella gente, esto, lo otro, para que el cerebro se calme y entonces pueda ir a hacer el camino. Entonces lo que hago es acompañar en toda esa vuelta para de repente que hay un insight que es, ¡bum! Hay un momento que hay tal acumulación de desmonte que aparece y entonces todo se vuelve más sencillo, mucho, mucho, mucho más sencillo. No hay pretensión y la grandeza entonces, ¡pa!, puede aparecer porque cambia la mirada. El cerebro ya no puede sostener, porque tiene información suficientemente inteligente, el cerebro ya no puede mantener la ilusión, y entonces puede aparecer lo que hay dentro nuestro que está como nosotros, como si nos encerraran en una puerta y estuviéramos llamando los nudillos. Pues nuestra esencia, esa sabiduría más allá del pensamiento, está llamando con los nudillos, pero estamos tan entretenidos aquí que nos perdemos la vida sufriendo por las cositas que nos ocurren aquí, en lugar de pasarnos la vida experimentando, entregándonos, amando, no siendo nadie. Del Sí, video y me entonces, en la, encanta. en la web está, y dentro de la web hay un apartado, si van al menú, que es sesiones de mentoring. Entonces, ahí pueden clicar y contactar conmigo. Antonio, y gracias por este viaje compartido, gracias por acercarnos tu libro y ahora este segundo que nos lleva a una reflexión más profunda de todos estos que hemos creído que somos. Y bueno, un camino de ida, así que muchas gracias Sí, por esto. gracias a ti por invitarme y permitirme compartir. Gracias. Bueno, nos vemos. Acá cerramos el video. Muy Hasta bien, la próxima. Muchas gracias. hasta la próxima.